del coloquio, aunque sean muy diferentes, como dije antes, podríamos hacer un sondeo previo a ver quiénes quieren plantear preguntas a la primera y a la segunda para tener una primera idea, si a Jesús le parece bien. Sobre la primera ponencia, intervenciones previsibles, ¿se pueden ver algunas? A ver, ¿pueden levantar el brazo? A ver. Una, dos, ¿dónde está la tres? Tres, ¿alguna más por aquí? ¿Por aquí alguna? Yo también. También. Tres, cuatro, ¿alguna más? ¿Dónde está la quinta? Allí en la Torre de Murcia. ¿Estuviste en la intervención general? Sí, Es que no te vi a pesar de tu monumentalidad. Bueno, sí, es el señor Valverde, Eduardo Valverde, que es un adicto a los encuentros en el avión. Sí, y tú también. ¿Pueden hacer comentarios? Sí, claro. Bueno, pues tenemos muchas, ¿no? Entonces, la segunda ponencia, intervenciones previsibles, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y otras 7. 8 y 9, bueno. ¿Qué os parece? Podemos hacer lo siguiente, despachar primero los de la primera ponencia y luego los de la segunda ponencia. Parece lo lógico, ¿no te parece, Jesús? No mezclarlas, porque mezclarlas nos quedaría un problema metodológico a lo mejor, ¿no? Pasar de las musas al teatro. Yo estoy más en las musas y Jesús está más en el teatro. Bueno, de las musas al teatro. Empezamos pues con la primera ponencia, con una parte que estaba ahí la más alejada del centro, ¿no? Había una por ahí, ¿no? No. Por aquí, a ver cuál es la que puedo llegar. Bueno, ¿puedes presentarte? Sí, soy Ricardo Fraguas, soy periodista, entusiasta de la buena generación y el buen uso de la energía y especialista también en contenidos digitales. Dirijo el programa Emisión Cero Televisión, que actualmente difunde Digital Plus y también a través de Internet. Y estoy muy interesado por estas cuestiones de la inteligencia artificial. Desde hace prácticamente un año, IBM con Watson, su proyecto Watson, que fue capaz de ganar en el programa de mayor difusión y quizá de mayor prestigio en el concurso del conocimiento en televisión de los Estados Unidos llamado Jeopardy en el 2011. Este ordenador ganó y desde entonces se ha desarrollado para empezar a poder ser accesible a los ciudadanos y a las empresas en infinidad de aplicaciones. Asimismo, Google ya está en ello también y sabemos que hace breves semanas Microsoft se ha lanzado también al desarrollo de esta nueva generación de inteligencia artificial de cognitive computing, computación cognitiva, que es capaz, y este es el gran cambio, capaz de entender el lenguaje humano, de aprender de lo que está entendiendo, de formular hipótesis y decirnos de qué manera pasa sus hipótesis. Profesor Tamames nos ha hablado de la importancia de la globalización, de la importancia de regir nuestros destinos pensando en la universalidad. Piensa que esta nueva generación de inteligencia artificial nos ayuda a llegar a ese futuro sostenible de la humanidad. Muy brevemente, porque hay 8 temas, o 6 o 7. Vamos a ver. Yo en principio soy optimista, pero como le he dicho en la entrevista que hemos hecho para su grupo, tranquilamente sentados allí hace un rato, todo depende de cómo evolucione lo que planteaba yo al final, el recuerdo de Immanuel Kant, 1795, la paz perpetua al gobierno cosmopolita que decía él, el gobierno universal. Si no hay un universalismo que no solamente pacifique las relaciones, sino que las convierta
en una integración humana global, podemos pasarlo muy mal por la pervivencia de las pretensiones hegemónicas, y entonces la inteligencia artificial y todos sus desarrollos a los que tú te has referido puede ser un factor acelerador de los peligros. Porque claro, hoy tenemos los drones se pueden meter por esa ventana y asesinar a una persona que está allí. Podemos tener inteligencia artificial para cantidad de cosas malignas. Si se predominan las malignas sobre las benignas, la situación sería dramática. Por eso yo creo que la soberanía universal, el universalismo como sistema de gobierno es fundamental si queremos evitar posibles catástrofes que no hay que descartar en principio. No hay que descartar. Cualquier locura, cualquier situación no controlada. El avión de Malaysia Airlines, ¿quién lo ha echado abajo? Igual que se echa abajo un avión con 298 pasajeros, se puede cometer una locura de todavía mayor alcance si no hay una sociedad mundial organizada. Esa es mi idea. Segundo tema, en la parte de allá. A ver, Eduardo Valverde. Sí. Juan Ramón, yo tengo dos preguntas. A ver, levántate y habla directamente. Muy breve, pero para hacerlo. ¿Se oye? ¿Se oye? Vale. Bueno, lo primero, buenos días a todos y encantado buenos días a todos y encantado de estar aquí presente. Soy publicista y periodista, aunque bueno, ahora trabajo en otra cosa por circunstancias de la vida, pero bueno. Yo tengo dos preguntas breves. Según tu vida, tu experiencia y todo lo que nos has enseñado ya has promulgado, ¿tú crees que la raza humana tiene solución? ¿La raza humana va hacia buen camino, visto cómo está el mundo ahora mismo, o vamos camino hacia la destrucción? Y luego una segunda pregunta. Visto que Occidente, por ejemplo, el último capítulo, el de Rusia, ¿crees que se está formando un frente unido del este contra el oeste, o se va a crear un mundo económicamente paralelo del este contra el oeste? Muchas gracias. Muy rápidamente también, yo creo que sí que tiene solución, pero pasa por el universalismo, por los planteamientos de 1795 de Kant, insisto en ello. Es el origen de las Naciones Unidas, en cierto modo, aquella idea. Las Naciones Unidas no son una federación de estados todavía, como propuso Einstein en 1947 cuando se dirigió al secretario general de las Naciones Unidas. Es una faceta de Einstein poco conocida, pero muy importante. Y por lo tanto, todo depende de eso, de que nos organicemos antes de que llegue el gran peligro. El gran peligro está ahí ya. Y negociar entre Estados Unidos y China un acuerdo va a ser cada vez más difícil. China adelanta este año ya a Estados Unidos en PIB. Y negociar ya empieza a ser más difícil porque China está creando una expansión armamentista, tiene un proyecto de base permanente en la Luna para el 2020. Newt Gingrich, que conocen muy bien algunos, el conservador liberal de Estados Unidos, que fue candidato a la presidencia con Obama en su primera movida, dijo que había que declarar a China inmediatamente la Luna Estado 51 de la Unión para impedir la llegada de China. Es una muestra de hasta dónde puede llegar la pretensión de hegemonismo. Por lo tanto, insisto en eso. Y en segundo lugar, yo creo que más que este contra oeste, que fue la situación prevaleciente hasta la caída del muro de Berlín y la disgregación de la Unión Soviética, lo que hay ahora es un grupo, que son los BRICS, que intentan organizarse frente a una situación en la que las Naciones Unidas, y concretamente Estados Unidos, les ignora. Prometieron que les iban a adaptar las cuotas en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial, en todos los organismos, y siguen las mismas. Estados Unidos no quiere perder su 17,5% en el FMI para no perder el derecho de veto. ¿Y eso está provocando qué? Pues que los BRICS se están, digamos, organizando. El Banco de Desarrollo, que
han planteado ya en la última reunión de Brasilia, pues va a tener 200.000 millones de dólares de capital, va a ser más importante que el Banco Mundial. Y además va a ser un banco mixto del Fondo Monetario también. O sea que está el peligro de que los BRICS, encabezados por China y en segundo lugar por Rusia, luego ya viene Brasil, que puede tener más influencia de Estados Unidos, la India va a tener mucha influencia de Estados Unidos, es un poco el caballo de Troya de los Estados Unidos en los BRICS, Sudáfrica 3/4 de lo mismo, pero no cabe duda de que China está moviendo las cartas muy bien y está planteando, por ejemplo, el final del señoriaje del dólar, etcétera, etcétera. Todos esos antagonismos son peligrosos y por eso se tendría que estar negociando ya un nuevo salto en la globalización. Y en vez de ir a un nuevo salto en la globalización, estamos viendo a los tratados de libre comercio entre potencias, y en vez de ir a una reducción de los gastos militares, incluso Japón se incorpora ya a un proyecto de romper su promesa del 1% como máximo del PIB en autodefensa. Esos son los peligros que existen. No hay negras conjuras, está todo a la vista. Pero es falta de sentido universalista de los dirigentes actuales. A ver si Xi Jinping, con su sabiduría oriental, en un momento dado impone o plantea una situación nueva. Tercero. Yo tengo una pregunta. Esta mañana, curiosamente, ha sucedido algo con la Secretaría de la Universidad, de que hubo Oye, no una aumenta caída. el volumen, eso. No, es para la grabación. Ah, es para la grabación. Lo debería poner para que esté pero no está puesto ahí en la sala. Bueno, el caso es que hubo una caída informática en Secretaría a primera hora de la mañana, y los ordenadores, bueno, pues dejaron ahí todo el tema de las credenciales un poco ralentizado, un poco 10 minutos, un cuarto de hora. Entonces, a escala mundial y global, ha habido un escrito que yo no me acuerdo del nombre del intelectual americano, hace escasamente 5 o 6 meses, estadounidense, de que hizo una prevención, una llamada a navegantes de una hipotética caída de todo el sistema informático a nivel mundial. Y entonces él alertaba sobre todo esto y sugería que se creara una especie de mecanismo de defensa, porque si el mundo mundial no durante 24 horas no tiene informática, está totalmente perdido. Y esta es la pregunta: si usted piensa que hay en el sistema en estos momentos una, digamos, propuesta alternativa, sí, informáticamente. Yo lo que pienso es que efectivamente es un peligro terrible. La inteligencia artificial, la red de redes, todo lo que tenemos en marcha, que se va a discutir a lo largo de este encuentro, pues es una situación nueva y muy peligrosa, y una caída de las garantías del sistema. Un hacker puede producir males terribles en una situación así. Se supone que Chinusa, Chimérica o el G2, como llaman el entendimiento de Estados Unidos y China, porque a pesar de que están en posiciones contrapuestas, hegemónicas, sin embargo se reúnen todos los meses, cada 6 meses a nivel ministerial, y tienen un sistema de teléfono rojo y una secretaría ya conjunta que trabaja por los intereses de los 2 países más importantes del mundo. O sea que supongo que algo tendrán previsto, pero todo lo que tengan previsto puede ser superado por la realidad. Y luego Estados Unidos no favorece con su espionaje mundial, que se supone que tendrán también los demás países importantes, porque esto de que los servicios secretos, pues, ¿para qué están? Para espiar. Y lógicamente pues seguirán espiando, ¿eh? Y Obama lo hace, Obama visitó una escuela hace poco y había unos niños allí y quiso hacerles unas gracias, y uno de los niños le dijo: ya no te quiero, presidente. Y dice: ¿por qué? Dice: porque nos espías. Y dice, ¿y quién te ha dicho eso? Dice: me lo ha dicho mi padre. Y entonces Obama se quedó muy serio y dice: no es tu padre. O sea que esas situaciones, y perdón por la broma, pues son situaciones muy difíciles. Y lo que planteas, un hacker,
una operación de malignidad de un grupo antisistema, en estos momentos puede ocasionar males terribles, a menos que haya acuerdos entre las grandes potencias sobre estos temas, que yo supongo que los debe haber para evitar un holocausto general, ¿no? ¿Alguna pregunta más? A ver, el secretario. Voy a sacarte un tema a colación que ayer estábamos debatiendo con José Luis Cordeiro, quien nos decía que colaboró en la dolarización de la economía de Ecuador y que gracias a ello pues la economía de Ecuador había subido bastante. El otro día, escuchando unas declaraciones ya bastante antiguas de Jorge Semprún, decía que el siglo XX se podía caracterizar como el siglo que había sido del socialismo. Lo que está claro hoy en día es que las economías que no son liberales se estancan y producen desabastecimiento. Por mucho que alguien quiera alabar las bonanzas de regímenes como el de Cuba, Corea del Norte o Venezuela, lo que está claro es que no llegan los productos de primera necesidad, no hay internet, no hay luz, eso no hay más que ver en los mapas de la NASA, y sufren desabastecimiento. Ramón, ¿para cuándo una moneda global? Y si tú crees que esta moneda global podría resolver los problemas de los futuros intercambios que nazcan con todo este nuevo fenómeno de la nueva sociedad. Bueno, sobre ese tema se podría hablar largo y tendido. Precisamente José Luis Cordeiro y yo tenemos un proyecto de libro que está ahí sobre el telar desde hace 2 o 3 años y por circunstancias diversas aún no lo hemos dado a luz. Vamos a hablar en Santander en estos días de la forma de ponerlo en circulación. Pero efectivamente la moneda global ya ha existido, o sea que no es ningún invento. Y ha existido entre 1944 Bretton Woods, aunque se instaurara de hecho a partir de unos años después, con la convertibilidad de las monedas principales, hasta 1971, cuando el presidente Nixon rompe las reglas de Bretton Woods, devalúa el dólar y declara la inconvertibilidad del dólar en oro. Tuvimos una unión monetaria prácticamente, la gente no miraba el periódico para ver cuál era el cambio de la peseta, sabíamos que era 60, y luego cuando se devaluó pues era 70, y se mantenía todos los días, había un tipo de cambio fijo. Hoy estamos en los cambios flotantes, desde el año 71, se mantiene la hegemonía del dólar, el señoriaje, el euro no ha llegado a ser todavía la moneda tan importante que debe serlo, el renminbi chino, el yuan, va camino de ser una moneda muy importante y nosotros estimamos que precisamente los países que tienen responsabilidades ya notables como la Unión Europea, China, Estados Unidos, deben plantearse ir a una moneda global, un segundo Bretton Woods. Hay incluso una organización en Estados Unidos, la que pertenecemos, sobre el segundo Bretton Woods. Y es una necesidad. Las guerras cambiarias son mucho más importantes de lo que parece. Tienen efectos incluso en las crisis. El euro, y termino rápido, cuando salió a la palestra en 1998 un euro eran 80 centavos de dólar. Ahora un euro son 136 centavos de dólar. Nuestro problema es exportar con ese valor extraordinario del euro. Estados Unidos pues ha hecho su política para depreciar el dólar, por así decirlo, y exportar más. Nosotros tenemos un problema con el euro porque tenemos un banco central que tiene menos posibilidades que la Reserva Federal, etc. Por lo tanto, estamos en ello en cuanto a nuestras propuestas, pero eso naturalmente no garantiza nada porque todo depende del viejo problema de los hegemonismos. Es decir, China está convirtiendo el renminbi en una moneda internacional, incluso sin declarar la convertibilidad, cosa que da precisamente entre este año y los 2 años próximos. Estados Unidos pretende mantener el señoriaje del billete verde y nosotros en la Unión Europea no acabamos de enterarnos de que el Banco Central Europeo tiene que servir para más cosas. Pero también hay que ser optimistas. Y si consiguiéramos la moneda global, detrás vendrían muchísimas cosas. Muchísimas cosas. El acuerdo de Bretton Woods fue una obra maestra en la que participaron sobre todo los norteamericanos, estaba también
John Maynard Keynes allí, que quería pasar ya directamente a un banco de emisión mundial, y una moneda mundial, el Bancor. Claro, los norteamericanos le dijeron, mire, ya está, el Banco Mundial es la Secretaría del Tesoro y la moneda mundial es el dólar. Así que, claro, se dieron a las circunstancias y se aceptó aquello. ¿Alguna pregunta más? Sí. Pues adelante, empieza. Hay que apagar los teléfonos celulares, ¿no? Pero al director se le da permiso. Toma la palabra porque tengo una llamada urgente y con tu permiso lo voy a atender. Te contestará el secretario de cursos si lo acepta. Es que es... No, creo que no. ¿Alguna otra pregunta? No, vaya, responda. No. Aprovecho yo para hacer una... Sí. No, pero tiene que marcharse, ¿no? Pero bueno, un momento y atendemos. Es una cuestión de prensa relacionada con el no, ¿hay que tocar aquí algo? No, falta no. Era... Aprieta, toma el perdón, sí. con el micrófono de mesa y se queda enfrente de la cámara. Frente a la visión de Ramón Tamames sobre la moneda única, tengo yo y compartido con otras gentes que consideran que eso sería, primero, es un imposible físico y metafísico, y en segundo lugar, iría contra el progreso de la humanidad. Lo mejor del mundo es que haya competencia también en monedas, y las monedas más valiosas son las que la gente prefiere guardar frente a otras que son menos valiosas porque se niegan. Hay una serie de clientes innovando y exportando. Y una de las cosas que me maravilló siempre, yo he portado la tecnología hace 30 años, es que los países con los que yo competía y me ganaba con más frecuencia eran Japón y Alemania. Y yo exportaba pesetas, que parecía una ventaja en el sentido económico. Es falso por completo que una moneda débil mejore la exportación. Es una mentira empírica. Alemania y Japón son los países que más exportan y los que más revalúan su moneda. Argentina es el país que más ha devaluado su moneda y el que no se exporta. Salvo materia prima, pero no tiene una capacidad. Por tanto, lo mejor que podría pasar es que hubiera una moneda, tantas monedas como bancos emisores quisieran, porque una de las consecuencias de tener grandes bancos emisores es el desastre que hubo efectivamente. La crisis mundial consistió en que los bancos que emitían dólares y euros decidieron emitir muchos más de los que la economía razonablemente necesitaba, y además lo hicieron con tipos de interés nulos o negativos, y con esa abundancia de un dinero barato de esencia puramente política, la gente se hartó a hacer tonterías y lo invirtió en los propósitos más grandes. Las cosas tienen que costar, no puede ser que el dinero esté en manos de unos políticos que, por darse el gusto de la política, se dedican a ganar la máquina y que luego otros paguen la cuenta. Una de las grandes ventajas que tiene el euro a largo plazo para Europa y para España es que el euro en el futuro no es una máquina, perdón, no es una moneda que esté en manos de los políticos como le va a seguir pasando al dólar. Porque el euro tiene un mecanismo de decisión por el que basta que un país sensato se ponga a hacer tonterías para que no se haga. Con lo cual, a largo plazo, yo considero que el euro es una moneda de refugio, más que el dólar. Y eso, lejos de restar la competitividad de la moneda española y europea, nos dará a largo plazo un empuje. La ventaja de Estados Unidos no reside en un dólar barato, mañana caro, reside en que es el país más innovador, el país que marca las tendencias y, por tanto, un país que tiene otro tipo de ventajas objetivas que están más arraigadas en la economía real. Muchas Esta gracias. división frente a la de Ramón y otras alternativas, por supuesto. ¿Más preguntas para el señor Vanegas? Se habla últimamente de una equiparación del euro y del dólar. Es decir,
Deutsche Bank ha emitido un informe recientemente, hace un mes o algo así, que prevé de cara a enero del 2015 una equiparación del euro 1-1. Por lo menos... No, yo no soy capaz de... Yo lo que sé es que... Es complejo. Yo lo que sé es que las monedas duras están asociadas a países serios que progresan, que las monedas blandas, las devaluaciones competitivas, sirven para salir del mapa de la economía. Esa es la realidad. Y que basar la competitividad en depreciar artificialmente la moneda, pues es pan para hoy y hambre seguro para mañana. ¿Más preguntas? Perdón, bueno, yo vi tu vídeo, no sé si José Luis tú, espera que venga, o si en ausencia de Ramón, si queréis, seguimos con tu turno de intervención. Señor Vanega, muchas gracias por la conferencia, porque la verdad que me ha gustado junto al profesor Tamames, porque ha tocado los puntos claves, como de mi manera personal, del desastre español. Es decir, ha tocado un tema importante que es de la estructura económica y política de España, porque, por ejemplo, España es un país que puede aportar y tiene muchos sectores productivos importantes, pero sin embargo temas de empresas, temas de apoyar por los emprendedores, pero apoyar a los emprendedores de verdad, porque yo, por ejemplo, vi una exposición de Juan Verde, el español que más harto escaló en la administración americana y que fue el cerebro de que Obama fuera presidente, y yo lo oí hablar y, por ejemplo, lo que era un emprendedor americano, es decir, que incluso te permiten fracasar 3 o 4 veces, los bancos tienen casi por ley no requeriste deuda, pero aquí, por ejemplo, se saca una ley de emprendedores que luego tiene una trampa, que es decir, que si tú fracasas, esas deudas se te piden, es decir, no hay un plan estratégico de verdad para la innovación en España. Y entonces eso, por ejemplo, ¿cómo se podría solucionar? Luego los estados autonómicos que hay en España, que muchos hacen que no sean competitivos las empresas ni los sectores productivos donde trabaja la gente, cuando la globalización lo que de verdad hace falta es menos trámite burocrático, más realidad, digamos leyes más simples, que no por tener 300 folios más efectivas, es decir, más simplicidad, simplificación de los procesos administrativos, más apoyo real efectivo del gobierno y menos trabas de ese tipo. ¿Cómo se podría solucionar eso ahora mismo en España, aparte, lógicamente, de una voluntad política? Muchas gracias. En mi ponencia está escrito. A mí no me gusta plantear problemas sin plantear soluciones. La cosa es que no me quería entender, pero como va a estar disponible electrónicamente, está. Una primera cosa es decir, España no es un desastre. Los últimos 50 años de la historia de España no los mejora ningún país de la Tierra. Desde el año 59 y el año 2009 no hay ningún país del mundo, ninguno, del mundo, de los 220 que tiene el mundo, que haya avanzado más que España. En renta per cápita, en infraestructuras, en educación, en todo lo que se quiera. Con nuestros más y nuestros menos. En ese tiempo España ha progresado mucho también en innovación. En el año 59, con el plan de estabilización, abrió selectiva y brillantemente las importaciones, quitándoles aranceles de los bienes de equipo. Y España renovó su industria y se modernizó de una manera ejemplar. Yo, que he dirigido durante más de 20 años el seminario más tecnológico de esta universidad y con más audiencia, y que soy un estudioso, que he escrito libros, he hecho tesis doctorales, afirmé aquí, como novedad, hace 3 años, que España, por primera vez en su historia, tenía su reloj tecnológico local. Nunca, en las recientes revoluciones industriales, España estuvo tan cerca de los países líderes. España es un país que acepta, y yo soy el primero, críticas constructivas, pero no es un desastre para nada. En materia tecnológica, en tecnología de la información y la comunicación, que hoy son básicas, no hay ningún país de la Tierra que tenga más cobertura móvil que España. Es decir, ni Estados Unidos, ni Suiza, ni nadie. No hay ningún solo país de la Tierra donde uno pueda recibir datos en cualquier lugar de la geografía. Ninguno. En una conferencia que dieron los senadores americanos hace ya 10 años, les dije que los americanos que habían inventado el teléfono, habían inventado todo,
Están un poco retrasados con respecto a un país como España. Si uno suma las conexiones fijas e inalámbricas, España tiene una penetración social mayor que Estados Unidos. La banca española es la más sofisticada tecnológicamente del mundo. Quiere decir que en Suiza, en Alemania, no existe ningún sitio. La sanidad española tiene 3 vectores tecnológicos que no tiene ninguna sanidad del mundo. Es la única sanidad que es capaz de que la receta médica sea electrónica, lo que induce una gestión de la compra de medicinas que hace que España sea el país donde las medicinas son más baratas del mundo, un sistema por el que uno puede acudir al médico eligiendo el médico, el lugar y la hora por internet, y 3 es lo que es más importante. Somos el único país del mundo que tiene generalizado el historial clínico, lo está digitalizado. Y significa que si cualquier español de cualquier rincón de nuestra geografía tiene una enfermedad delicada y naturalmente el médico del pueblo no puede atenderla, está toda la información disponible para que la mejor inteligencia médica de España se ponga a servicio de enfermedad. Podría extenderme más. Dentro de eso hay, digamos que la administración electrónica española avanza a más velocidad que muchas otras. El problema de España es que este progreso, que es claro, que es tendencial, es ciclotímico. Los políticos a veces tienen afición por estas cosas y lo ayudan, y otras veces se olvidan, como ahora, y se dedican a otros menesteres. ¿Qué es lo que hay que hacer para que España vaya más lejos, sobre todo en materia de innovación? La innovación, para que se convierta en riqueza, solamente anida en mínimas dimensiones empresariales. Es una frase muy común decir, España es un país de pymes. Vaya tontería. El país que más pymes tiene en el mundo es Estados Unidos, pero más grande. La especie más abundante empresarial que hay en el mundo es la pequeña empresa. Las grandes son escasas incluso en Estados Unidos. Ese no es el problema. El problema es que dentro de las pymes hay 3 categorías. Las medianas empresas, las pequeñas y las micropymes. España es el país que más empresas crea de Europa. Esto es poco conocido. Empresas, crea micropymes. El problema de España es que tiene pocas medianas empresas. Y la innovación necesita unos mínimos recursos, una mínima masa crítica. La crisis, el problema a largo plazo de la economía española es esencialmente la dimensión de la empresa. España tiene magníficas y brillantes empresas globalizadas, tiene muchas y dinámicas, pequeñísimas empresas. En España, donde más pequeñitas empresas se crean del mundo, el problema nuestro es que no tenemos medianas empresas. Y las medianas empresas son decisivas porque en ellas andan los 2 vectores fundamentales del progreso económico de nuestros tiempos: innovación y exportación. Uno no puede innovar si no tiene una mínima base crítica, no tiene recursos, y uno no puede exportar si no tiene mínimos recursos para la infraestructura. ¿Cómo se consigue que haya en España empresas más medianas? Pues haciendo lo contrario que han hecho los puñeteros gobiernos de los últimos años, que no hacen nada que tomar medidas para beneficiar el enanismo. Entonces, en España, crecer es ir en contra de los intereses. La legislación española de los políticos de derechas e izquierdas beneficia el enanismo empresarial. Hace falta tener un sistema financiero serio. Cuando en España se dice, hasta las asociaciones empresariales, es que los bancos no dan dinero a las empresas. La financiación empresarial en los países serios no es bancaria. Es porque el señor de una empresa pone su dinero. 2, porque lo que gana lo aguanta la empresa, por tanto lo capitaliza. Y 3, porque hay mercados de private equity, de capital fijo, porque la gente le da dinero a las empresas porque cree que va a tener una remuneración de dividendos mayores que lo que tendría comprando en bolsa en otros sitios. Depender de un préstamo bancario para que una empresa crezca es una barbaridad. La consecuencia de eso es el debilitamiento financiero de la empresa española. En general, en España, las empresas deben 10 veces más de lo que ganan todos los años. Eso es una barbaridad. Eso sí sostiene la largo plazo. Tienen que autofinanciarse más. Y para eso hace falta un marco financiero que lo facilite y que en España no existe. Más
¿Cómo es posible que una empresa tenga que pagar el IVA que no ha cobrado, pero que Estado se ha que es el Estado? Más, Estados Unidos es un país civilizado. Es impensable que nadie pague después de un mes. Aquí es impensable que nadie pague antes de 160 días, especialmente las grandes empresas. Será una paradoja extraordinaria. Las pequeñas empresas financian a las grandes. Es una cosa insólita. ¿Y por qué existe? Pues porque las pequeñas empresas, porque el mundo este que yo defiendo, no está organizado, mientras que las grandes empresas están perfectamente organizadas mediante sus lobbies y sus cosas, porque los políticos se dedican a atender a los lobbies y a hacer populismo barato, y se queda por en medio el espacio más interesante para el progreso, para la población del país, que es la media empresa. Sí, sin perjuicio de que sigamos con las preguntas planteadas, a propósito de lo que ha dicho sus compañeras, yo le plantearía una cuestión. Él ha puesto de relieve que nuestra difusión, digamos, de comunicación electrónica a través de los smartphones, etcétera, etcétera, tiene niveles superiores a muchos países, incluidos Estados Unidos. Pero yo le planteo, esa difusión significa que sea en pro del avance. ¿Qué grado, qué tipo de utilización se hace de toda esa telefonía móvil, de las tabletas, de los ordenadores personales, etcétera? Muchos están con los jueguecitos, otros con la pornografía, otros escribiendo a las diversas novias o diversos novios que tienen, etcétera, etcétera. Yo me pregunto, yo ahora no tengo coche y voy mucho en metro, en autobús y en tren, y veo que es una cosa impresionante, en efecto. Está todo el mundo con las maquinitas, con los teléfonos, etcétera. Pero, ¿es provechoso eso en grado sumo? ¿O estamos, como dice Nicolás Carr y apostilla Mario Vargas Llosa, en una era en la que la electrónica de consumo, las TICs de consumo, etcétera, lo que están haciendo es haciendo más Roma todavía la inteligencia nacional? Porque en Estados Unidos puede haber menos uso de todos estos artilugios, pero puede ser un uso más positivo. No estamos aquí envenenados, intoxicados. Bueno, yo veo el uso que se hace en los teléfonos que conocemos de gente, etcétera, etcétera. No soy tan optimista. Yo no entro en el uso, he dicho disposición de tecnología fundamentalmente con fines económicos, industriales y productivos. Entonces, desde ese punto de vista digo que España es claramente un país de primer nivel en cuanto a disposición de tecnología y que su uso productivo en los principales sectores de la economía, digamos, presente en comparación con cualquier país. Lo segundo, esta oleada tecnológica que se ha convertido, lo repito muy bien, ¿es buena o mala para la humanidad? Yo no soy quien para valorar el uso que hace la gente de las cosas. Lo que sí soy dogmático es que la gente debe hacer con las cosas lo que le da, siempre respetar la ajena, por supuesto. Las tecnologías, todas las tecnologías son herramientas que se pueden utilizar para bien y para mal. Yo en los tiempos en los que había más, ahora todo el mundo es pro tecnológico, pero un tiempo en el que la gente se ponía un poco de pie, decía que con un pan duro uno puede romper la cabeza a un individuo y matarlo, y con una cruz también. Con cualquier tecnología se van a hacer cosas buenas o malas. Yo creo que el mundo actual es el mejor que ha existido nunca, porque partimos de los mejores de los mundos posibles, no de los imaginados, los posibles, que yo creo que mis hijos se acostaban a las 8 de la tarde, incluso en verano, porque era la disciplina que hacíamos en mi casa. Y yo creo que el uso que hacen, sobre todo los jóvenes, de tecnologías, depende de los padres. El problema que tiene España es de otra naturaleza. Es que en España hay una dejación ética y moral muy grande. En España hay una absurda creencia de que el Estado lo resuelve todo, tanto que estamos llenos de socialistas, de derechas y de izquierdas, por supuesto, como decía
Y entonces la gente se despoja de la responsabilidad de educar a sus hijos y a los niños. En la escuela no existe autoridad. Y claro, esa dejación de orden ético y moral puede terminar degenerando en un uso indebido de las tecnologías. Pero las tecnologías son absolutamente maravillosas y la posibilidad que nos dan a los seres humanos de estar interconectados en todo momento, de obtener información, de comunicarnos con los demás, es extraordinario. Incluso decía alguien, los niños no se van a acostumbrar a escribir bien. Falso. Yo que me gusta mucho cuidar la escritura, cuando el Word procese, tiene un sistema por el que está poniendo los acentos en su sitio y te está enseñando a escribir permanentemente, ¿no? Yo sigo creyendo, sigo siendo optimista, tú también lo eres, y por tanto creo que la tecnología es una noticia magnífica, las tecnologías, el problema es que eso hay que encauzarlo, manejarlo, y ahí el orden ético y moral de un país importa. No sé si a quien te refieres era Fernández Armesto. No. Fernández Armesto en sus artículos en El Mundo insiste mucho en lo que tú has dicho de la dejación de funciones, de la autoritas, de los padres, de los maestros, etc. Y pone de relieve las diferencias enormes que hay con tiempos pasados, pero en fin, tampoco hay que lamentarse indefinidamente. ¿Más cuestiones? A ver, ¿quién está por ahí? ¿Quién? Preséntate, por favor. Hola. Sí, ¿qué tal? Yo soy Antonio Orbet, trabajo en IBM, como soy ponente y mañana tengo que decirlo, hablo por mí, no por mi empresa. Un par de cuestiones que han surgido respecto de Watson, mañana espero contar un poquito de cómo funciona. Respecto de la posibilidad de que haya un colapso de los sistemas informáticos mundiales, no es posible, son distribuidos, redundantes, no existe ninguna posibilidad, es pura ciencia ficción. No hay la posibilidad de atacar el sistema y que el sistema informático se hunda porque no hay sistema informático mundial, eso no existe. Respecto de tu intervención, bueno, una pregunta un poco la he respondido, te iba a hacer pero lo acabas de decir, que es claro, si hay una innovación en ciencia, ¿a quién se la vendes? Si no hay unas, digamos, empresas que la puedan comprar, claro, otros países como Estados Unidos tienen de todo, pero aquí, ¿a quién le vendes, digamos, algo que, por ejemplo, las multinacionales farmacéuticas? Tú puedes hacer un desarrollo aquí biológico, porque además aquí hay muy buenos biólogos y médicos y demás, pero no te lo van a comprar porque tienen su sede en Suiza o la tienen en... Entonces eso es un problema, digamos, claramente estructural, ¿no? Y luego un par de cosas respecto de China. Bueno, IBM ha vendido, por segunda vez ha vendido la fábrica de ordenadores, no la fábrica, el negocio de ordenadores personales a los chinos. Primero los ordenadores personales de uso doméstico y luego los ordenadores empresariales de bajo nivel. No solo eso, sino que de otro tipo de ordenadores ha vendido las licencias y una empresa de semiconductores chinos va a empezar a comercializar, a fabricar ordenadores que son licenciados de IBM. De modo que los chinos pues parece que saben hacer muchas cosas y están, o sea, la transferencia tecnológica les está llegando y la están sabiendo aprovechar y realmente son actores fundamentales en el mundo, digamos, de las tecnologías, de la informática y demás. Y una cosa que, bueno, no has mencionado, es una curiosidad, pero que es interesante, que es el tema del software libre. Respecto de la propiedad intelectual, yo no es que lo tenga muy claro, pero es una cosa muy curiosa, porque empezó a haber el movimiento de software libre, parecía que era una cosa como de frikis, de unos cuantos que estaban... Pero ahora todas las empresas mundiales, incluida IBM, por ejemplo, están volcadas a utilizar el software libre, por ejemplo Linux y distribuciones de este estilo. Se han visto obligadas a trabajar con el software libre porque resulta que la potencia de los desarrolladores, de la creatividad de las personas que están en el mundo del software libre es tal que ninguna empresa, por muy potente que sea como Microsoft o IBM, pueden competir. Así es que no les ha quedado más remedio que adoptar los estándares de software libre. Para mí siempre ha sido una sorpresa cómo consigues que el software libre se financie. Es decir, cómo hay gente que está trabajando sin cobrar. No, cobrarán y sacarán su dinero, pero esto de tener una especie de propiedad intelectual, digamos, difusa y no sobre la que no cobres, resulta muy curioso y muy interesante y parece como que choca un poco con, pues eso, con el beneficio empresarial y, bueno, por si tienes una opinión. Respecto a esto último, yo creo en la propiedad privada porque es un principio fundamental de nuestra civilización, tratando de ser dueño de lo que ha creado.
y tanto ello que puede regalarlo. Pero porque quiere. Y si alguien quiere protegerlo, de protegerlo. Por supuesto, la protección debe matizarse para que no haya abusos. Y yo creo en la competencia y en la convivencia de todo tipo de generación de conocimiento, que puede ser abierto, puede ser cerrado. Con respecto a China, yo he visitado a China 6 veces. Y la última vez estuve en una empresa que se llama Huawei. Y cuando llegué allí me hicieron en el hall había un mapa mundi con los enlaces de la máxima capacidad de fibra óptica en el mundo, para decir que el 60% de ese mercado está cubierto por la empresa. $20 años antes de que esa empresa se creara, yo trabajaba en una empresa que vendía fibra óptica, que dejó de existir. Y ellos llegaron 20 años después y lideran el mundo. Y cuando uno está en Huawei, el ambiente es como si estuviera en Silicon Valley, que visitó con frecuencia, los edificios, la disposición de la gente, el estilo. Huawei no estaba en el mapa hace 20 años y hoy es líder mundial en el sector de las redes de comunicaciones. Y solamente hay una empresa occidental que disputa el liderazgo, que es Ericsson. No se puede discutir los avances que tiene China, y yo estoy encantado de que así suceda. Lo que digo es que el éxito de Occidente es el éxito de una sociedad abierta, con reglas institucionales donde, por ejemplo, existe la propiedad privada, cosa que no existe en China. Existe la libre circulación de la gente por las calles, cosa que no existe en China. China tiene unas carencias institucionales muy grandes. Yo creo que es un mérito extraordinario del Partido Comunista Chino haber hecho lo que ha hecho, y hay que estar muy agradecido a que eso haya sido posible. Pero muchos de los logros de nuestras sociedades son justamente esa parte que no se ve y que tiene mucho que ver con toda la innovación que surge en torno a grandes industrias. Y que ha entregado mucha sangre para llegar ahí, además. Sí, por supuesto. Entonces, en ese sentido, yo simplemente planteo que el crecimiento del modelo chino, que es extraordinario, tiene limitaciones, salvo que adopte las instituciones de la cultura occidental, que es la nuestra, porque los únicos países que han sido capaces de hacerlo, Japón y Corea, lo han hecho muy bien, han confiado en estas instituciones, el sistema democrático, la seguridad, la libertad de prensa, la libertad de comunicación, la libertad de movimientos, todo ese tipo de cosas que forman parte de nuestro background, y les sigue muy bien. Yo creo que el problema de China, el problema de Vietnam, el problema de muchos países del sudeste asiático, es que tan lejos de tener las apropiaciones, pero las instituciones civiles necesarias para que se puedan apropiar de toda la potencialidad y economía externa del mismo. Bien, seguimos con las intervenciones. Jesús, yo iba a aprovechar para dar un dato que acabo de consultar en The Economist. Entre el año 1 y el año 1870, el 50% del PIB mundial venía de la China y de la India. Yo conocía el dato del siglo XVII en concreto, que llegaron a picos del 65%. Por eso me aprovecho para preguntarte, ¿no creéis, y también José Luis, ya que conocéis China y Japón, ¿no creéis que China e India están intentando recuperar un papel pasado de la historia con estos niveles de producción? Y puntualizo, respecto al tema de las instituciones, estoy totalmente de acuerdo. Yo me dedico a las cuestiones de China, soy profesor visitante en la Universidad de Lenguas y Cultura de Pekín y he estado ya 25 veces por allí dando clases y conociendo el país. Efectivamente, cuando la China moderna termina con el mandarinato, pues el doctor Sun Yat-sen intenta reproducir los modelos occidentales, y no en vano, tanto él como su cuñado, que luego se estableció en Taiwán, Chiang Kai-shek, pues estaban casados con unas señoras que eran o profesaban la fe cristiana, lo cual algo también sabían de nuestro modelo.
Del año 1 al año 1800, la riqueza del mundo no existía. El mundo era pobrísimo. Y la tasa de crecimiento casi nula. El crecimiento económico que conoce el mundo nace justamente entonces con la primera oleada industrial, con la industrial, con la segunda, con la tercera, la cuarta y la quinta en la que estamos hablando. Por tanto, el mundo anterior a 1800 era un mundo donde era todo el mundo esencialmente pobre. Y como era igualmente pobre, pues lo que sucedía entonces era que los países más poblados eran más ricos, porque tenían más gente pobres, que tenían más gente. De hecho, una de las limitaciones que ha tenido España es que España, que fue una potencia económica política muy grande, adoleció siempre de un problema. Somos un país poco poblado. O sea, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, siempre han estado mucho más poblados que España. Y una de las razones que explican la decadencia de España es la poca población. La historia de la economía mundial es que el crecimiento económico que conocemos hoy nace como consecuencia de el cambio tecnológico aplicado hacia hacer de la economía y la sucesión de olas tecnológicas que han ido añadiendo mejoras y mejoras y mejoras. Y que los países que han tenido instituciones más permeables al cambio tecnológico son los que han progresado y los que no han progresado. Esa es un poco una tesis que hoy día está perfectamente asumida, digamos que por todo el mundo. En una economía globalizada, donde las novedades, sobre todo a través de Internet, discurren de una manera más rápida y frecuente, el papel de elecciones tiene más importancia, porque las que son más permeables, abiertas y facilitan más el cambio tecnológico, permiten que los países progresen más, y las que están más cerradas, pues menos. José Luis, ¿qué dices? Las cifras que tú citas son de Angus Madison. Yo fui gran amigo de él. Él falleció en el año 2010 y yo he trabajado con él. Y las cifras de Latinoamérica las trabajamos juntos, entonces conozco todos sus datos. Pero lo que dijo Jesús es que es lo importante. El mundo era pobre, hambriento, enfermo hasta la revolución industrial que comenzó en Occidente. Entonces, ¿por qué era China e India más rica? Pues porque tenían más pobres. Pero lo que yo sí agregaría es que, y lo que yo sí creo, que en los próximos 30 años vamos a pasar de ese mundo de pobreza a un mundo de riqueza. Vamos a pasar de un mundo de escasez a un mundo de abundancia. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Cuando todos vamos a ser relativamente ricos en los próximos 30 años en todo el planeta, incluyendo África, entonces va a volver la riqueza proporcional depender del número de personas. Y como China e India son igualmente los países más ricos, más poblados, pues van a tener la mayor riqueza del mundo. Pero ya no basada en la cantidad de pobres, sino en la cantidad de ricos. Y esto creo que es algo interesante ver. Pero bueno, yo tenía una pregunta para ti. O un punto. Me parece excelente lo que dices de la parte innovadora y hablas de Corea y Finlandia como dos ejemplos, pero son muy distintos. En Corea la innovación nace en las grandes corporaciones. Y en Finlandia hay innovación desde los más chiquitos hasta los más grandes, es muy mezclada. Pero otros dos ejemplos que yo creo que son interesantes es el caso de Israel y de Chile. En Chile ahora lo llaman Silicon Valley y es una iniciativa fantástica, la primera iniciativa en el mundo del gobierno de Chile. ¿Conoces Startup Chile? Hace 4 años, con el apoyo de Singularity University, se creó una iniciativa impresionante que es que le pagan 40, 50 mil dólares a gente para que vaya a crear sus compañías, sus startups en Chile. Y esto ahora se ha replicado, ya hay como 5 países que han copiado esta iniciativa que se inició en Chile. Y Chile tiene una comunidad emprendedora más grande que España en estos momentos. Sale Silicon Valley, como ellos lo llaman, Silicon Valley, está entre los 20 centros más grandes de emprendimiento. Entonces me parece una cosa interesante. Y también estoy contento de escuchar lo que dices tú de que hay que fallar. Eso es parte de fracasar, esa es parte de la mentalidad de Silicon Valley. Hay que fracasar y hay que fracasar rápido y mucho, porque uno aprende de esos fracasos
Y mientras antes fracasas es mejor. Entonces. Me encanta lo que dices, que bueno, de esta manera es súper complementario, que estamos de acuerdo y lo que me acaba de decir, digamos que enriquece lo que he dicho yo y encantado de lo que digas. Con respecto a Chile, antes de que Chile pusiera en funcionamiento con éxito ese ámbito emprendedor, Jesús Vanegas tiene escrito y comentado con diversos ministros de diversos gobiernos españoles lo siguiente: ¿por qué España no colgaba pasquines a las puertas de las universidades tecnológicas más importantes de Estados Unidos, MIT, Stanford, etcétera, diciendo: joven, si tienes una idea tecnológica emprendedora, vente a España, te la financiaremos y vivirás como un cura? No hay ningún lugar en la tierra, y España tiene una ventaja operativa con Chile muy grande, donde, con perdón, no ya para los españoles, sino para donde se puede vivir mejor que España. España está en el centro de Europa, tiene una red de comunicaciones maravillosa, un clima estupendo, una diversidad, una historia. Es decir, España es un país atractivo, ¿no? No me ha hecho caso. El éxito de Chile valora más todavía esta posición, es decir, si esto es capaz de hacerlo Chile, que no será capaz de hacer España, ¿no? Me escuchan, se ríen y se dedican a otra cosa, lamentablemente, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo que el futuro es ese que tú pintas, pero dentro de los países ricos los habrá dos categorías: los que tienen rentas per cápita altas y los que tienen rentas per cápita bajas. Porque claro, es evidente que China hacía mucho más tiempo que más rica que Suiza, pero todo el mundo sabe que Suiza es más rica que China, ¿no? Depende cómo se mire el asunto, ¿no? Yo creo que importa y mucho, y también ahí las instituciones cumplen un papel muy importante, a cuánto toca cada ciudadano y si la riqueza está razonablemente repartida. Lo que también está relacionado con la calidad institucional. Entonces, en ese sentido, yo soy devoto, tengo la suerte de conocer todos los países casi del mundo, un poquito ya que no vaya por segunda, tercera o cuarta, quinta vez, y yo creo que nuestra cultura occidental, el origen griego, cristiano, romano, por supuesto, es la que ha construido, digamos, de lo mejor del mundo, y en la medida en que se copie. Y eso vale tanto para crear riqueza como para que eso sea sostenible a largo plazo. Bien, teníamos dos peticiones de turno de palabra, de preguntas. Perdón, había un señor detrás de usted. No olvide decir quién es y de dónde viene. Sí, me llamo Jesús de Matías, soy periodista de la agencia Europa Press. Bueno, usted y Tamame se muestran en desacuerdo con la presencia y la existencia de una moneda única, con sus beneficios y perjuicios, pero ya hablando de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, ¿qué le parece a usted la existencia de monedas digitales? Si cree que con la mayor digitalización del mundo, este auge de las monedas digitales puede sustituir incluso a monedas en papel. Y si eso cree usted que tendría más perjuicio a la situación de una moneda única si además de ser moneda única es digital y que todo el sistema financiero pueda tener más peso digitalmente que en papel, que físicamente. A mí cualquier novedad tecnológica me parece que debe ser bienvenida por definición. Por tanto, quien quiere inventar una moneda, que la invente. Estoy en contra de que se imponga a nadie utilizarla. Por tanto, si alguien es capaz de inventar una moneda virtual y generar suficiente confianza, hay mucha gente que la adopta y eso tiene consecuencias sobre los intercambios comerciales y financieros, me parece estupendo. Precisamente porque yo defiendo la tesis de la competencia. Y creo que es bueno que compitan monedas virtuales, monedas reales, monedas de bancos públicos, de bancos privados, y que cada ciudadano elija en qué moneda hace sus intercambios, en qué moneda ahorra, en qué moneda invierte. Por tanto, bienvenidas. ¿Qué pienso yo a largo plazo? Que habrá formas de dinero electrónico de ese tipo que terminarán quedándose, pero me cuesta trabajo creer que vengan a sustituir
las monedas más importantes que vertebran el comercio y la finanza mundiales. Pero santa libertad. No debe haber ninguna limitación para que se creen ese tipo de nuevas instituciones y que la gente libremente las adopte o no. Estupendo, lo del Bitcoin hay que seguirlo de cerca, pero ojo, no debéis invertir en Bitcoin. El día menos pensado hay un susto general, ya ha habido varios y este podía ser el definitivo. La potencia que está apoyando el Bitcoin, no sé si lo ha comentado ya el ponente, Jesús, es China, extrañamente. Los chinos siempre tienen una cuarta línea de pensamiento, ¿no? Gerald Ford decía que no podía mascar chicle y decir hello al mismo tiempo, ¿no? Pero los chinos tienen una cuarta línea de pensamiento. ¿Y qué quieren hacer los chinos con el Bitcoin? A lo mejor nos lo dirá mañana o esta tarde José Luis Cordeiro. Pero queda una última pregunta y ya terminaríamos, porque a las 13:30 debemos despejar la sala. La última pregunta, ¿ya la dejas? Bueno, pues habla. Entonces, si les parece bien a todos, levantamos la sesión hasta esta tarde. Yo diría que a las 4:15 mejor. No a las 4, a las 4:15 para ser realista. Pero a las 4:15 en punto. Estará preparado José Luis Cordeiro para lanzar el grito de guerra de la inteligencia artificial que nos espera grandes emociones esta tarde. Hasta luego. 4:15. Antes de abandonar la sala, recordar que tienen ustedes en la entrada un puesto con libros de Lola Books. De Lola Books, que son los libros sobre los que esta tarde tratará en algunas cuestiones la intervención de José Luis Cordeiro. Aprovechen porque están a buen precio y aunque esta tarde probablemente al entrar estará también en el mismo puesto, luego a la salida igual ya no está. Y se arrepentirán después de escuchar a José Luis Cordeiro de no haber comprado uno de estos libros. Muchas gracias.